sufriendo está. No calla ni otorga. Cuando empecemos a hablar de eso que nos está diciendo, vamos a avanzar. Un podcast disruptivo, desafiante y profundo, que busca despertar las conciencias de acuerdo al ver, juzgar y actuar, desarrollando la reflexión personal para impactar la cultura y comenzar a darle un aire de vanguardia al cristianismo en clave de sinodalidad. No calla ni otorga. Mucho se ha hablado de la crisis de abusos de la Iglesia Católica, sobre el morbo de los abusos sexuales, que sin bajarle el perfil es un trauma que acompañará a las víctimas y a la Iglesia toda su vida. Una de las razones que la explican, entre otras, es el clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Es la idealización del sacerdote católico por sobre el laico, creyendo que es capaz de sumo bien, solamente por el hecho de ser consagrado y reforzado por la estructura, que redunda en un abuso profundo de poder eclesiástico. Esto redunda en una infantilización del laico versus el religioso. Indicar que estos abusos de poder, manipulación de conciencia y muchas veces llegando al abuso sexual, no siempre es así, constituyen para muchas de sus víctimas y familias, en cualquiera de estos tres niveles, un verdadero asesinato del alma. ¿Pero cómo? ¿No estaré exagerando? Si el alma no muere, si la fe está en Dios y no en los hombres. Pero aquí está en juego la imagen de Dios ante esas mujeres y hombres. No es un pecadillo venial de fácil reconciliación. Aquí hablamos de una alta traición sistemática de demasiados miembros de la jerarquía de la Iglesia, que juraron abrazar una fe y amor por Jesucristo con fidelidad hasta la muerte. Es decir, aquí muere el amor de Dios en ellos, pues la paliza emocional tiene carácter de masacre y genocida espiritual, pues son cientos de miles y con razones justificadas que no volverán a creer. Estas víctimas quedan muertas en vida, y eso es el colmo de la contradicción de los consagrados, a quienes se les llama a promover un encuentro personal y comunitario con Jesucristo. En algunos círculos negacionistas de estos abusos, se habla que esto es solo una falta al sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Pero en realidad es un atentado al quinto mandamiento: no matarás. En el contexto del quinto encuentro del episcopado en Aparecida del año 2007 y las encíclicas del Papa Francisco del año 2013, Lumen Fidei y Evangelii Gaudium. ¿Exagero? Veamos algunos alcances de los casos más increíbles que han sucedido en Chile y el mundo y saque sus conclusiones. Con Fernando Karadima se corrompió el rezo del rosario, la Eucaristía, el sacerdocio y los santos en vida. Al llevar a las víctimas a rezar, promoverlos artificialmente la vocación sacerdotal para después manipular sus conciencias y sus vidas. Christian Precht corrompió la defensa de los derechos humanos, ocupando el buen nombre de su causa para reclutar jóvenes y estudiantes maristas y abusar de ellos. Renato Poblete corrompió e instrumentalizó la opción preferencial por los más pobres a través del Hogar de Cristo, llegando a acumular tanto poder sin control, incursionando en excesos viciosos pornográficos, llegando a su límite superior, como es la práctica voyerista del snuff, que es un género fílmico que muestra vejámenes, torturas, suicidios o asesinatos reales para satisfacer el placer de espectadores morbosos. El ex jesuita esloveno Marko Rupnik, menos conocido en Chile, pudrió su estilo de iconografía religiosa presente en más de 200 capillas del mundo, entre ellos el logo mundial del Año de la Misericordia del año 2016,
al abusar psicológica, espiritual y sexualmente de al menos 9 religiosas. Pues ya no se puede hablar de sanación y misericordia sin reconocer que su estilo está torcido por el desorden manipulador seductor. Felipe Berríos no solo dañó su obra El techo para Chile, corrompió con su arrogancia al cristianismo y a los jesuitas como reserva moral de la sociedad. Gerardo Joanón mintió durante años a un sinnúmero de chicas de buena familia chilena que tenían un embarazo no deseado o fuera del matrimonio, para dejarlas inconscientes durante el parto, para después indicarles que su hijo recién nacido había nacido muerto cuando no era efectivo, para entregarlas a padres sustitutos cómplices de este robo de niños y adopciones irregulares. Aquí se profanó la causa provida. Pero lo peor fue sin duda lo de Marcial Maciel, en la órbita de los legionarios de Cristo. Este señor, entre otros crímenes, no solo violó a los niños sistemáticamente, después de ello los obligó a confesarse con él, traspasándole la culpa de la provocación para seguir recibiendo después el cuerpo de Cristo de su propia mano, pervirtiendo aquí la confianza sacerdotal, el sacramento de la reconciliación y la Eucaristía. Repugnante. Los obispos y superiores de las congregaciones que concentran en sus diócesis o en sus carismas los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en calidad de monarquía teocéntrica, cayeron en el delito de encubrimiento por cobardía, errónea o inmaduro concepto de la lealtad. El derecho canónico, que tiene por misión restablecer la justicia, la enmienda del reo y reparar el escándalo, ha quedado sobrepasado y casi invalidado al no ser capaz de proteger a las víctimas del abuso para proteger a los victimarios, en pos de no producir escándalo. Esto está reforzado en 27 ocasiones en el Código. Quizás la única esperanza es que la naturaleza de esos delitos no sea imprescriptible. ¿Cómo es posible que las 16 facultades de derecho canónico en Roma no sean capaces de reunirse, actualizarse y proponer una legislación menos garantista y transparente? En particular en relación a las sanciones por abuso de poder y manipulación de conciencia, hoy en la completa impunidad. Muchos eclesiásticos, y aquí me refiero a laicos y algunos religiosos, cayeron en el silencio cómplice, que no solamente es una actitud tibia, sino que revictimiza a las víctimas al no quererles, no contenerlos y devolverlos al infierno de donde intentan salir. Como ven, con todo este paisaje desolador para la actual visión tradicional prestigiosa del catolicismo, ¿pero qué pasó con los heridos o con los muertos de esta guerra? Algunos indican que lamentablemente formarán parte de los costos colaterales de esta crisis que debemos olvidar con celeridad. Pero se empieza a considerar que estos abusos llevan los estigmas invisibles de Cristo, que debemos venerar como las mismas llagas de nuestro Salvador. Advierto que la falta de lucidez impide ver los cambios que se vienen, como que las vocaciones religiosas a nivel mundial no van a aumentar, y que el modelo de evangelización clerical tiene fecha de vencimiento. O se generan cambios o morirá por muerte natural, pues están ya muy ancianos. ¿Eso significa que todos los ámbitos de la actividad religiosa, como oraciones, vocaciones religiosas, rosarios, etcétera, quedaron contaminados para siempre? Yo diría que no, pero sin duda muy dañadas. Recordemos que la iglesia no es un museo de santos o de personas que se consideran buenas, sino un hospital de pecadores, que pueden derivar en una morgue de almas desesperadas por no actuar. Cuando algo valioso se estropea, se debe intentar restaurar, se debe dar un nuevo y profundo sentido. Por tanto, las conciencias deben ser despertadas y no formadas. La fe reencantada con la esperanza. Los sacramentos deben embellecerse con ternura y misericordia. El amor debe ser del bueno y visible. Si lo indico en el sentido metafórico, con belleza y luz. Pero también tenemos un tesoro por explicar, que es la palabra, los estudios bíblicos en todo esplendor de esperanza
y resiliencia. Ahora bien, cuando enfrentamos una crisis sistémica de esta envergadura, en la cual no se salva ninguna diócesis del planeta, son más de 4.000, como así ningún carisma, ya sea Opus Dei o jesuita, tampoco se salvan los ámbitos de acción como la acción preferencial por los pobres, causas nobles como la defensa de la vida, pues lo que violenta aquí es la confianza, siendo que ella lo es todo para la Iglesia Católica. ¿Cuál sería la solución? ¿Solo pedir perdón? ¿Mostrar arrepentimiento? Pero en verdad eso es muy pobre. La fe cristiana, en su radicalidad, nos obliga además a reparar. Los pastores y las conferencias episcopales de muchos países refuerzan la idea de la prevención. En Chile, a través del ICE, Integridad en el Servicio Eclesial, que se hizo para empoderar a unos pocos laicos para que instalaciones o instituciones católicas sean un lugar seguro. Pero en realidad no aborda el problema de fondo. El informe de abusos de Francia de la Comisión de Jean-Marc Sauvé de noviembre del año 2021 indicó en forma categórica que los abusos en la Iglesia, aquí estamos hablando de 216.000 víctimas entre 1950 al año 2020, estos abusos seguirán si es que no se cambian estas 4 cosas. Si no se modifica el mal gobierno eclesiástico sin contrapesos ni control. 2. Si no se incorpora a las mujeres en la Iglesia y en la toma de decisiones. 3. Si se sigue sacralizando al sacerdote y a los religiosos. Y 4. Si no se habla de sexualidad ampliamente en la formación de los religiosos. Por tanto, es el momento de tener la valentía de repensar todos los ministerios desde el principio, sobre todo a la luz de la sinodalidad y de los cambios culturales que enfrentamos. No calla ni otorga. Cuando empecemos a hablar de eso que no se está diciendo, vamos a avanzar. Una producción realizada por Electrón Libre, energía que pide perdón antes que permiso. No calla ni otorga.